Me llamo Elena Martín. Tengo 80 años y necesito confesarte algo desde el principio. Durante la mayor parte de mi vida pensé que compararme con otras personas era de mala educación, una tontería o incluso un peligro. Creía que si una iba por delante, la comparación podía llenarla de soberbia y que si iba por detrás, solo le traería vergüenza. Pero cuando me hice mayor, cuando la jubilación dejó de ser una idea lejana y se convirtió en la realidad concreta de mis días, empecé a hacerme la misma pregunta que tarde o temprano casi todo el mundo se hace. ¿Cómo estoy realmente en comparación con los demás? ¿Voy bien? ¿Voy tarde? ¿Estoy segura? ¿O me he estado engañando? Esas preguntas parecen pequeñas cuando una las dice deprisa, pero pueden quitarte el sueño. A mí me lo quitaron más de una vez. Me sentaba por la mañana con mi infusión, miraba el jardín de mi casa de Sevilla y aún así notaba ese pequeño nudo en el estómago. Tenía ingresos, propiedades y una vida estable, pero seguía queriendo saber dónde estaba de verdad frente a otras personas jubiladas de mi edad. Y cuando empecé a mirar los números reales, no las apariencias ni los comentarios de sobremesa, descubrí algo que cambió mi manera de pensar sobre la jubilación. Algunas cifras me dieron tranquilidad, otras me sorprendieron y otras me hicieron preocuparme por muchas personas a las que quiero. Déjame contarte lo que aprendí, porque si tú también te has preguntado cómo estás en comparación con los demás, creo que esto puede ayudarte mucho más de lo que imaginas. Lo primero que comprendí fue que tenía que dejar de mirar el tipo de número equivocado. Ese fue el primer error. Durante años oí a la gente hablar de ingresos medios, patrimonio medio, ahorros medios, y la verdad es que la media puede engañarte muchísimo. Déjame explicártelo de una manera sencilla. Si casi todos en una sala ganan una cantidad parecida, pero entra una persona inmensamente rica, la media sube de golpe. Pero eso no significa que todos se hayan vuelto más ricos. Solo significa que una sola persona ha distorsionado la cuenta. Y eso yo antes no lo entendía. Cuando se habla de jubilación, las medias pueden hacer que personas normales se sientan peor de lo que deberían. Pueden hacerte creer que todo el mundo tiene más de lo que realmente tiene. Por eso empecé a fijarme más en la mediana. La mediana te muestra a la persona que está justo en el centro. Es menos vistosa, sí, pero también mucho más honesta. Y a mí me gustan los números honestos. No te haladan, pero tampoco te asustan solo por impresionar. Te dicen dónde está el centro de la realidad. Y eso importa muchísimo cuando una tiene que tomar decisiones serias con dinero real a los 60, a los 70 y a los 80. Así que, cuando te hable de estas cifras, piensa siempre en la mediana, no en la media. Yo no quería compararme con un millonario silencioso sentado en una esquina cambiando el dibujo entero. Quería compararme con la persona de en medio, con la realidad de la mayoría. La primera cifra que me hizo detenerme fue el patrimonio neto.
He hablado con mucha gente a lo largo de los años que confunde ingresos con patrimonio, y lo entiendo. Una cosa se siente inmediata, la otra más abstracta, pero no son lo mismo. Mi patrimonio neto es, sencillamente, lo que tengo menos lo que debo. Esa es la verdad desnuda. Si poseo bienes y no arrastro deudas, tengo una situación. Si poseo esos mismos bienes, pero me pesan deudas importantes, tengo otra completamente distinta. Dos personas pueden vivir en la misma calle, conducir coches parecidos, ir a la misma parroquia y sentarse en el mismo restaurante, y aún así una estar verdaderamente segura mientras la otra solo se sostiene como puede. Una casa puede parecer impresionante por fuera y no significar riqueza real si la deuda se la está comiendo por dentro. Por eso, cuando me puse a mirar el patrimonio neto mediano de una persona jubilada de 65 años en Estados Unidos, presté mucha atención. La cifra redonda es de unos $270.000. La cifra más exacta es 266.400. Cuando la vi, me quedé un momento en silencio. Pensé en la cantidad de personas que trabajan durante décadas y aún así llegan a la jubilación con ese nivel de patrimonio. No la juzgué. Pensé en lo que esa cifra dice sobre los salarios, los hábitos, los gastos médicos, la mala suerte y años de pequeñas decisiones que en su momento parecían inofensivas. Y pensé en algo más, en lo importante que es entender bien qué significa esa cifra. Si yo tuviera una vivienda valorada en 500.000 y todavía debiera 200.000 de hipoteca, el patrimonio neto de ese ejemplo sería 300.000. Si debiera el valor entero de la vivienda, entonces, desde ese activo, mi patrimonio neto sería prácticamente cero. No es una cuenta complicada, pero muchas personas evitan hacerla porque el resultado les resulta demasiado personal. Y lo entiendo. Los números, cuando hablan de una vida, pueden sentirse como un juicio, aunque en realidad solo sean información. Pero lo que más me impresionó no fue la cifra por sí sola. Fue lo que suele esconderse debajo, la deuda. Ahí es donde la jubilación empieza a hacerse pesada para muchísimas personas. Yo me hice una pregunta directa. ¿Cuánta gente llega realmente libre de deudas a los 65 años? Ojalá la respuesta fuera casi todo el mundo. Ojalá se acercara al 100%, pero no estamos ahí. La cifra está en torno a poco más de la mitad, exactamente un 56,7%. Es decir, algo más de la mitad de las personas de 65 años están libres de deudas, pero eso también significa que un grupo enorme no lo está. Y lo que yo no entendía antes es que ese solo dato ya dice muchísimo sobre el tipo de presión con el que mucha gente entra en la jubilación. Y hay algo todavía más inquietante. La tendencia va en la dirección equivocada. En 1999, el porcentaje de personas de 65 años libres de deudas
superaba el 75%. La cifra exacta era 76,2%. Eso significa que hoy menos personas alcanzan esa edad con la casa y las cuentas despejadas que hace décadas. Cuando me senté a pensar en eso, me preocupé de verdad, porque la deuda cambia la forma de envejecer, cambia la manera de dormir, cambia el margen que una tiene para absorber imprevistos, cambia la sensación con la que se recibe una factura inesperada. Una sorpresa deja de ser una molestia y puede convertirse en una amenaza. Sé perfectamente que muchas personas cargan deudas no porque hayan sido irresponsables, sino porque la vida las golpeó. Enfermedades, divorcios, hijos que necesitaron ayuda, trabajo perdido, negocios que no salieron bien. La vida no avanza en línea recta. Pero también creo, con toda sinceridad, que nos hemos acostumbrado demasiado a comprar cosas que no necesitamos y a normalizar pagos mensuales que nos van atando poco a poco. ¿Sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que muchas veces el problema no es un gran gasto espectacular. Son los gastos pequeños, constantes, casi invisibles. Un paquete que llega a la puerta, un capricho tonto, una oferta que termina hoy, una cuota más, otra suscripción, otra compra hecha en un momento de debilidad. Cuando yo era joven, comprar algo requería más esfuerzo. Tenía que ir, verlo, tocarlo, pensarlo. Ahora basta con deslizar un dedo en una pantalla y convertir un deseo momentáneo en una obligación mensual. No le echo toda la culpa a eso, pero sí creo que la comodidad ha vuelto mucho más difícil el autocontrol. Lo he visto en gente joven y también en personas de mi edad. Nos decimos, es solo una cosa. Luego llegan los extractos, pasan los años, llega la jubilación y la deuda sigue sentada a la mesa. Y entonces llegué a la deuda que muchas personas sienten casi en los huesos, la hipoteca. Llevo años oyendo este debate. ¿Conviene amortizarla? ¿Conviene mantenerla? ¿Es mejor invertir ese dinero y seguir con una hipoteca barata? Son preguntas reales y no tienen una sola respuesta válida para todo el mundo. Pero sí puedo decirte por qué esto importa emocionalmente tanto como financieramente. Una vivienda pagada puede cambiar por completo la textura de la vida en la vejez. Puede darte aire. Puede bajar la presión de cada mes. Puede darte libertad si el trabajo termina antes de lo previsto. Puede hacer que la jubilación se sienta menos como una cuerda floja y más como suelo firme. Así que miré esa cifra también. ¿Cuántas personas siguen teniendo una hipoteca a los 65 años? La respuesta es aproximadamente 1 de cada 8. La cifra exacta es 12,1%. Puede no parecer enorme a primera vista, pero no me quedé ahí. La comparé con años anteriores y volví a ver el mismo problema. En 1999 era aproximadamente la mitad, solo un 6,6%. Así que, otra vez, la tendencia parece ir en sentido contrario si lo que una desea es llegar a la jubilación con la vivienda principal
realmente pagada. Ahora bien, quiero ser justa. El mundo cambió. Hubo años con hipotecas muy baratas y hubo personas que no mantuvieron su hipoteca porque no pudieran pagarla, sino porque decidieron no hacerlo. Entiendo perfectamente esa lógica. Si alguien consiguió una hipoteca fija a un tipo muy bajo y tiene inversiones conservadoras que le rinden más, hay un argumento racional para conservar la deuda y dejar que el dinero trabaje por otro lado. Puede ser una decisión impecablemente lógica. Pero déjame decirte algo que a mí nadie me explicó con claridad cuando era más joven. Las matemáticas racionales y el sueño tranquilo no siempre son la misma cosa. He conocido personas que sobre el papel podían ganar más manteniendo una hipoteca y aún así deseaban quitarla de encima cuanto antes. ¿Por qué? Porque dormir en paz tiene un valor real. Porque llega un momento en que una se cansa de llevar facturas colgadas del cuello después de décadas de vida adulta. Porque muchas personas, al llegar a cierta edad, no quieren optimizar cada céntimo. Quieren sentirse ligeras. Quieren sentir que una gran obligación ya terminó. Yo lo entiendo profundamente. Siempre he creído que la vida debe organizarse para ser vivida, no solo para exprimir hasta la última moneda de cada decisión. El dinero debe sostener tu vida. Tu vida no debe convertirse en esclava de una hoja de cálculo perfecta. Eso no significa ignorar los números. Significa recordar que seguimos siendo humanos. Por eso siempre me gustó la idea de llegar a la jubilación con la casa pagada, si es posible, sobre todo a partir de los 50. No porque piense que todo el mundo deba hacerlo, ni porque crea que quien no lo consiga haya fracasado, sino porque puede abrir espacio para ahorrar más en los últimos años de trabajo, espacio para viajar mientras una todavía tiene fuerza, espacio para disfrutar la vida antes de que la salud empiece a limitarla. Porque ahí hay otra verdad que mucha gente joven no ve. La jubilación no consiste únicamente en sobrevivir. También consiste en poder hacer cosas mientras el cuerpo y la mente todavía te lo permiten. Existe un periodo muy valioso en el que una puede tener más libertad y todavía conservar energía suficiente para disfrutarla. Después llegué a la cifra más directamente ligada a la pregunta que tantas personas se hacen: los ingresos. ¿Cuál es el ingreso mediano anual de una persona jubilada de 65 años en Estados Unidos? La respuesta ronda los $50.000. La cifra exacta es 47.357 al año. Me quedé un rato pensando en ella. Pensé en vivienda, alimentación, salud, transporte, regalos para la familia, nietos, reparaciones, imprevistos y la vida cotidiana sin adornos. Pensé en lo distinto que significa esa cifra según el lugar donde una viva. Pensé en las viudas, en las personas solas, en los matrimonios que juntos respiran algo mejor que por separado. Y sinceramente pensé en la cantidad de jubilados que están intentando hacer las paces con menos de lo que imaginaban. Y ahí comprendí también por qué la seguridad social importa tanto. Yo no la llamo caridad, no la llamo un favor.
Es dinero que las personas aportaron durante años de trabajo, y eso importa. Podrá funcionar en la práctica como una red de apoyo, sí, pero fue ganado. Por eso creo que seguirá siendo una fuente fundamental de ingresos para quienes ya están cerca de la jubilación o dentro de ella. No tengo una bola de cristal, no puedo prometerte que dentro de 20 años todo se verá exactamente igual. La política cambia cosas, las leyes cambian cosas, la demografía cambia cosas, lo sé. Pero también sé esto, las personas mayores son un grupo enorme, creciente y con peso real. Ahora bien, ¿dónde encajo yo dentro de todo esto? Te lo voy a decir con total claridad. Yo no soy la jubilada mediana, lo sé perfectamente. Construí más patrimonio que la mayoría de las personas de mi edad. Trabajé, ahorré, invertí y fui disciplinada durante décadas. También tuve un matrimonio sólido y la suerte de aprender algunas lecciones lo bastante pronto como para aprovecharlas. Pero aún así me importan estas cifras porque cuentan una verdad mucho más grande que yo. Me dicen que muchos jubilados llegan a esta etapa con más deuda que antes. Me dicen que menos personas alcanzan la vejez con sus cargas despejadas. Me dicen que los ingresos del jubilado medio son bastante modestos. Y me recuerdan que no debo asumir que todo el mundo está tranquilo solo porque sonríe en una comida familiar. Y quiero decir algo más sobre la comparación, porque aquí es donde la gente puede hacerse daño. He visto a personas compararse hacia arriba y sentirse fracasadas, y también he visto a otras compararse hacia abajo y volverse cómodas. Ninguna de las dos cosas ayuda. El objetivo no es ganar una competición invisible con desconocidos. El objetivo es medir la realidad para tomar decisiones más sabias. Si tu patrimonio está por debajo de la mediana, eso no significa que tu vida esté acabada. Si tu ingreso está por encima, eso no significa que ya puedas dejar de prestar atención. La jubilación tiene una forma muy clara de sacar a la luz todos los hábitos con los que una llega hasta ella. Una persona prudente suele convertirse en una jubilada más tranquila. Una persona descuidada siente todavía más ese descuido cuando deja de entrar la nómina. Puede sonar directo, pero la edad me ha vuelto más honesta, no menos amable. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió de todo esto? Que mirar estas cifras no me hizo sentir superior, me hizo sentir responsable. Responsable de hablar con franqueza, responsable de decirle a la gente más joven que no espere demasiado, responsable de recordar a quienes están en los 50 que reducir la deuda importa, responsable de decirle a las personas jubiladas que compararse no debe servir para humillarse, sino para despertar. Si vas por detrás, dilo con honestidad y haz un plan. Si vas por delante, agradece y sigue siendo cuidadosa. Si estás en medio, mantén los ojos abiertos y el gasto bajo control. Ninguna cifra te va a abrazar, ninguna hoja de cálculo va a tranquilizarte por sí sola. Pero los números claros sí pueden ayudarte a mirar la realidad de frente, y la paz casi siempre
empieza ahí. Creo que esa era la confesión que necesitaba hacerte. A los 80 años, con una vida cómoda y más seguridad de la que llegué a imaginar cuando veía a mi madre contar monedas sobre la mesa de la cocina, sigo mirando cifras comparativas. Sigo queriendo contexto honesto. Sigo creyendo que ayuda. No porque necesite competir, sino porque necesito claridad. Y a esta edad, la claridad es un regalo. Me ayuda a estar agradecida, me ayuda a seguir humilde, me ayuda a hablar con mis hijos y mis nietos con más verdad y menos fantasía. Porque cuando una sabe cómo es realmente la jubilación para la persona del medio, deja de construir sus expectativas sobre apariencias. Deja de asumir que todo el mundo lo tiene resuelto. Deja de creer en la fachada. Y eso puede salvarte tanto de la envidia como de la negación. Así que, si esto te ha hecho pensar, quiero pedirte algo muy sencillo. No escuches estas cifras y sigas con tu día como si nada. Siéntate un momento con ellas. Pregúntate cuál te golpeó más. ¿Fue el patrimonio neto mediano? ¿Fue saber que solo algo más de la mitad de las personas llega a los 65 sin deudas? ¿Fue la cifra de quienes todavía cargan una hipoteca? ¿O fue el ingreso anual del jubilado medio? Piensa en ello con calma, y si esta reflexión te ha dado un poco de claridad, me encantará que sigas conmigo. Quiero que este sea un espacio de conversación seria, no de ruido. Un lugar donde podamos mirar la realidad con los ojos abiertos y el valor suficiente para actuar mejor con el tiempo que aún tenemos. Yo creo más que nunca en esa idea de la juventud dentro de los años mayores. Solo somos jóvenes una vez, incluso dentro de la vejez. Por eso quiero usar bien esta etapa y quiero que tú también la uses bien. Quiero que enfrentemos estos números sin autoengaños, sin comparaciones vacías, sin orgullo y sin derrota. Porque, sinceramente, la información solo sirve cuando cambia nuestra conducta. Y yo prefiero una acción honesta después de escucharme que 100 asentimientos educados que no cambien nada. Para mí, así es como la sabiduría se convierte en una jubilación mejor, más tranquila y más digna para todos.